El mármol frío de la mansión en Polanco siempre parecía absorber cualquier rastro de calor, de vida. Era un palacio de silencio y lujo, donde el eco de los pasos de Ricardo, un empresario viudo y endurecido por la vida, era la única música constante. Su mundo olía a cuero caro y a la soledad de un hombre que había cambiado el corazón por la cartera, un reino gobernado desde una oficina con vistas a una ciudad que nunca dormía y a un hijo que ya no corría. Ricardo era un fantasma en su propia casa, una sombra que se movía con la prisa de las bolsas de valores y las llamadas internacionales. Su hijo, Mateo, de apenas 9 años, era un recordatorio constante de lo que su dinero no podía comprar: la sanación. Desde aquel maldito accidente, un año atrás, las piernas del niño habían quedado inertes y con ellas la alegría de ese hogar. Para Ricardo, el amor se había convertido en una cuenta más por pagar, una que ningún especialista había podido saldar. Pero en un rincón de esa fría opulencia, florecía un pequeño jardín secreto de afecto. Jimena, una mujer de piel morena y manos sabias, traída de las montañas de Oaxaca, cuidaba de Mateo. Ella le ofrecía el calor que el padre, ahogado en su trabajo, ya no sabía dar. En sus ojos, Mateo no era un caso perdido, sino un niño que necesitaba algo más que medicinas. Necesitaba fe, necesitaba el toque humano que la ciencia había descartado por completo. Esa tarde, el estruendo del mundo de Ricardo invadió el santuario de Jimena. Él llegó más temprano, con el ceño fruncido y la urgencia de una videoconferencia con inversionistas gringos. Al cruzar el salón, la escena lo paralizó. Ahí estaba ella, en el suelo, con Mateo fuera de su silla. Le masajeaba las piernas con una delicadeza ancestral, mientras una canción de cuna en zapoteco, dulce y extraña, flotaba en el aire. Era un ritual de esperanza pura. La rabia, fría y afilada, se apoderó de Ricardo. Frente a la cámara de su laptop, donde los rostros de sus socios lo observaban todo, su voz estalló como un látigo, rompiendo la sagrada paz de aquel momento. Entonces Ricardo, con una voz que congelaba la sangre, le gritó: «¿Pero qué diablos te crees que haces? Esto es el colmo. Te prohíbo que le metas tus ideas de curandera ignorante en la cabeza a mi hijo». La humillación fue un golpe físico para Jimena. Sintió las miradas de esos extraños a través de la pantalla como si fueran piedras. La acusó de venderle a Mateo supersticiones de pueblo, de jugar a ser doctora con sus brujerías. El veneno en sus palabras no era solo ira, era el miedo de un hombre que había perdido la esperanza y no soportaba verla en los ojos de nadie más, mucho menos en los de su empleada. Con un dedo tembloroso por la furia, dictó su sentencia final, asegurándose de que el niño también escuchara, para aniquilar cualquier chispa de ilusión. Entonces Ricardo, con el rostro descompuesto, le advirtió: «Escúchame muy bien. Vuelves a tocar a Mateo para algo que no sea tus obligaciones, y en ese mismo instante te largas de mi casa. No quiero volver a ver tu circo jamás. ¿Quedó claro?». La humillación de Jimena fue total. Se sintió invisible, juzgada por un mundo que no podía ver el valor que llevaba dentro. Su viaje apenas comenzaba, y el camino se veía oscuro y solitario. Pero antes de descubrir el giro que dará esta historia, queremos hacer una pequeña pausa para saber hasta dónde está llegando nuestro mensaje. Dinos en los comentarios desde qué ciudad y país nos estás viendo. Es increíble comprobar cómo historias de resiliencia y justicia como la de Jimena nos conectan a todos, sin importar la distancia. Ahora, continuemos y veamos cómo una promesa puede cambiarlo todo. En la pequeñez de su cuarto, un universo de distancia del resto de la mansión, las lágrimas de Jimena caían en silencio sobre una maleta desgastada. Cada objeto que guardaba, un rebozo tejido a mano, una foto de sus padres, el aroma a copal impregnado en su ropa, era un pedazo de la dignidad que Ricardo había intentado arrebatarle. No lloraba por el insulto, lloraba por Mateo, por haberle fallado, por no poder proteger esa pequeña semilla de esperanza que sembraba en sus piernas. La decisión se formó en su pecho como una piedra.
No podía quedarse en un lugar donde su herencia era vista como basura, donde su sabiduría era motivo de burla. Su conocimiento no era una chamba cualquiera, era el legado de su abuela, de su madre, era el espíritu de su pueblo. Empacar sus pocas cosas era un acto de respeto a sí misma, una forma de decirle al mundo y a sus ancestros que ella no estaba en venta, que su alma no tenía precio. Justo en ese momento, el timbre de la puerta principal sonó, una nota discordante en la sinfonía de tristeza. Era el doctor Morales, un hombre cuya mirada transmitía una calma que esa casa no conocía. Ricardo se había olvidado por completo de su cita. El doctor, un reconocido neuropediatra, llegó a tiempo para escuchar las últimas palabras crueles de Ricardo y ver la desolación pintada en el rostro de Jimena mientras se retiraba en silencio. Mientras Ricardo terminaba su llamada, intentando recuperar su fachada de hombre de negocios impecable, el doctor Morales observó a Jimena. Vio la forma experta en que ayudó a Mateo a volver a la silla, la manera en que sus manos parecían conocer el mapa oculto de los músculos del niño. No era el trabajo de una simple cuidadora. Había una técnica, una intención, una ciencia no escrita en esos movimientos que Ricardo, en su ceguera, había llamado brujería. Acercándose a ella con un respeto que la desarmó, el médico esperó a que Ricardo se distrajera por completo y le habló en voz baja, una voz que no juzgaba, sino que buscaba entender. Entonces el doctor, con una gentileza que ella no esperaba, le preguntó: «Disculpe la intromisión, lo que usted estaba haciendo con el niño. Créame que no parecía ninguna superstición. ¿Me podría decir qué era exactamente?» Jimena lo miró con la desconfianza que le habían enseñado años de miradas por encima del hombro. ¿Por qué este hombre, otro doctor de la capital con zapatos caros, sería diferente? Sus labios permanecieron sellados, mientras su corazón recordaba el ardor del insulto de Ricardo. En el silencio, sopesó la sinceridad en los ojos del médico, buscando la trampa, la condescendencia que seguramente vendría después, pero no la encontró. Solo había una genuina curiosidad. Ese simple acto de ser vista, de ser tratada como portadora de un conocimiento y no como una sirvienta ignorante, fue una bocanada de aire fresco en una habitación que olía a humillación. La gentileza del doctor comenzó a disolver el nudo en su garganta. Respiró hondo, y por primera vez en mucho tiempo frente a un extraño, decidió confiar. Decidió que su historia merecía, por lo menos, ser contada una última vez antes de marcharse. Con una voz apenas audible, comenzó a hablar, no de ella, sino de su abuela, de su madre, de una línea de mujeres en las montañas de Oaxaca, cuyas manos sabían escuchar lo que el cuerpo callaba. Le contó de un lugar donde la medicina no venía en frascos, sino en el conocimiento profundo de cada tendón, cada músculo, cada hueso, un saber que se transmitía en el calor del hogar, junto al fogón, de generación en generación. Le explicó que ella no era una curandera. En su tierra las llamaban sobadoras. No usaban rezos para sanar, sino sus manos y una sabiduría ancestral sobre la anatomía humana. Le describió cómo aprendió a sentir el pulso de un músculo dormido, a despertar con masajes y hierbas los nervios que la ciencia había declarado muertos. Cada palabra suya era una pincelada de un mundo que la ciencia moderna había olvidado, o peor aún, despreciado. Los ojos del doctor Morales se iluminaron. Esto no era un cuento, era etnomedicina en su forma más pura y viva. Él había leído libros y estudios sobre el tema, pero nunca lo había visto de cerca. En las palabras de Jimena, reconoció principios de rehabilitación neurológica que los mejores institutos del mundo apenas empezaban a entender. Vio un puente entre dos mundos, una conexión que podría cambiarlo todo, no solo para Mateo, sino para miles de personas. Se inclinó ligeramente, su voz cargada de una emoción profesional que rara vez mostraba. Le suplicó que no se fuera, que lo que ella sabía era un tesoro que la arrogancia de un hombre no podía enterrar. Le propuso un pacto, una alianza secreta. Ella continuaría con su terapia, y él, con su permiso,
documentaría todo. Mediría con la precisión de la ciencia la eficacia de su arte ancestral, todo a espaldas de Ricardo. Jimena dudó. Quedarse significaba caminar sobre brasas, bajo la mirada helada de su patrón y el riesgo constante de ser descubierta. Pero irse era abandonar a Mateo, dejarlo a merced de la desesperanza. En la propuesta del doctor, vio algo más que una oportunidad. Vio la posibilidad de justicia para su linaje. Por Mateo y por su abuela, aceptó. Su pacto fue sellado en un susurro, una conspiración de fe en el corazón de la incredulidad. Así, las semanas siguientes, la mansión tuvo dos vidas. Una, la de siempre, fría y silenciosa bajo el dominio de Ricardo. La otra, una vida secreta que florecía en su ausencia. El salón se convertía en una clínica clandestina donde Jimena trabajaba con una devoción renovada. Sus cantos en zapoteco ya no eran de cuna, sino himnos de una silenciosa y tenaz batalla por la sanación del niño. El doctor Morales se convirtió en un visitante furtivo, un cómplice. Llegaba con equipos pequeños y discretos, sensores que se adherían a las piernas de Mateo para medir cada contracción, cada diminuto despertar muscular. Filmaba las sesiones no con la distancia de un científico, sino con la humildad de un aprendiz que descubre un conocimiento que los libros no pueden enseñar, maravillado por la intuición y precisión en las manos de Jimena. La tensión crecía con cada día que pasaba. El secreto era una burbuja frágil que amenazaba con reventar ante cualquier imprevisto. Un día, Ricardo casi vuelve a casa antes de tiempo, obligándolos a esconder todo con el corazón en la boca. Pero mientras el peligro aumentaba, también lo hacía la fuerza en las piernas de Mateo. Un milagro silencioso estaba tomando forma, una verdad que pronto sería demasiado grande para esconderse. Pasaron las semanas, y una tarde, Ricardo llegó a casa sin avisar. El silencio habitual fue reemplazado por una escena que no tenía cabida en su lógica de empresario. El doctor Morales estaba en su sala, junto a una pequeña cámara y un monitor que mostraba gráficos incomprensibles. La confusión inicial de Ricardo se transformó en enojo, pero antes de que pudiera decir algo, su mirada se desvió hacia el jardín, a través del gran ventanal, y su mundo se detuvo por completo. Allí estaba Jimena, de pie, sosteniendo las pequeñas manos de Mateo. Y el niño, su hijo, a quien los mejores especialistas habían sentenciado a una silla de por vida, estaba de pie sobre sus propias piernas temblorosas. Con un esfuerzo que tensaba cada músculo de su pequeño cuerpo, Mateo dio un paso, y luego otro, y un tercero, 3 pasos milagrosos sobre el césped, como si estuviera aprendiendo a caminar por segunda vez. Ricardo se quedó sin aliento, paralizado en un shock absoluto. El hechizo se rompió y fue reemplazado por una furia ciega, la reacción de un hombre que se enfrenta a lo imposible. Se abalanzó hacia la puerta del jardín, con el rostro rojo y una acusación a punto de estallar en sus labios. Estaba listo para gritar, para destruir esa escena que desafiaba todo lo que él creía, todo en lo que había gastado su fortuna. Iba a repetir la humillación, a destrozar esa esperanza que se atrevía a nacer sin su permiso. Pero esta vez, el doctor Morales se interpuso. Puso una mano firme en el pecho de Ricardo, deteniendo su embestida. No había miedo en sus ojos, solo la calma de quien está a punto de revelar una verdad irrefutable. Sin alzar la voz, le mostró los datos en el monitor, los gráficos, los porcentajes, las pruebas de semanas de trabajo secreto. La actividad muscular en las piernas de Mateo había aumentado en un 40%. El doctor apagó el monitor y miró a Ricardo directamente a los ojos. Cada palabra que dijo a continuación fue un golpe certero al muro de su arrogancia, demoliéndolo pieza por pieza hasta dejarlo completamente expuesto y vulnerable. Entonces, el doctor Morales, con una calma devastadora, le dijo: «Lo que mis millones de pesos en tecnología y mi década de estudios no lograron, la sabiduría ancestral de esta mujer lo consiguió. Ella no es una curandera, Ricardo. Es una especialista, una cuyo conocimiento invaluable tú, en tu soberbia, casi echas a la basura. Ella, y solo ella,
Es la razón por la que tu hijo está volviendo a caminar. Las palabras del doctor cayeron sobre Ricardo como el peso de una montaña. Todo su mundo, construido sobre la certeza del dinero y el poder, se derrumbó en un instante. Miró el rostro de su hijo, iluminado por el esfuerzo y una esperanza que él no le dio, y luego observó la dignidad silenciosa de Jimena. No había triunfo en su mirada, solo una profunda paz que hizo que la vergüenza de Ricardo fuera aún más insoportable. Fue consumido por una oleada de arrepentimiento tan violenta que lo puso de rodillas, no literalmente, pero sí en espíritu. Las lágrimas, una emoción que creía haber enterrado junto a su esposa, brotaron sin control. Frente a su hijo, frente al doctor y frente a la mujer que había humillado, su armadura de arrogancia se hizo polvo, revelando al hombre roto y ausente que había sido por tanto tiempo. Entonces Ricardo, con la voz quebrada por el llanto, la miró directamente a los ojos y le dijo: «Perdóname, Jimena, te lo ruego, perdóname, no solo por mi ceguera, por mis insultos. Perdóname por haber sido un padre que confió más en su chequera que en el corazón de las personas. El milagro de mi hijo estaba aquí, en mi propia casa, y yo no lo quise ver». Pero una disculpa no era suficiente para reparar el daño de su ignorancia. En ese momento de claridad devastadora, Ricardo vio un nuevo propósito. Miró al doctor Morales y a Jimena, la ciencia y la sabiduría unidas. Una idea, nacida no de la ambición, sino de la redención, se formó en su mente. Ofreció mucho más que un trabajo. Ofreció una reparación, un legado. Propuso financiar una fundación, en alianza con el doctor, dedicada a preservar y aplicar esas técnicas ancestrales que casi desprecia. Y Jimena no sería una empleada, sería la directora, la maestra principal. 2 años después, el sol brillaba sobre la inauguración del Centro de Salud Holística de Oaxaca, en plena Ciudad de México. En el jardín, Mateo, ya sin rastro de su antigua fragilidad, corría y pateaba un balón de fútbol hacia su padre. Ricardo, con una sonrisa que ya no era forzada, le devolvía el pase. En un podio, Jimena, vestida con un traje profesional que incorporaba hermosos bordados de su tierra, se dirigía a una audiencia de médicos y pacientes, su voz firme, la voz de una maestra. Mientras observaban la escena, Ricardo se giró hacia el doctor Morales, que estaba a su lado. La gratitud en su rostro era inmensa, no solo por la recuperación de su hijo, sino por la lección que había transformado su vida por completo. Vio a Jimena terminar su discurso entre aplausos y sintió una paz que ninguna transacción millonaria le había dado jamás. Entonces Ricardo, con una serenidad que antes no conocía, le dijo al doctor: «Busqué la cura para Mateo por todo el mundo, sin darme cuenta de que el milagro más grande estaba en mi propia casa, escondido bajo un manto de humildad. La lección, doctor, es que la verdadera sabiduría a menudo no viene con un diploma caro, sino con la herencia, el carácter y el amor que ningún dinero puede comprar. Si historias como esta, que nos recuerdan la importancia de la empatía y la dignidad, también tocan tu corazón, entonces ayúdanos a que este mensaje llegue más lejos. Deja tu me gusta para que el algoritmo muestre esta historia a más personas que necesiten inspiración. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias sobre la fuerza del espíritu humano. Y comparte este video con esa persona que necesita recordar que, sin importar las apariencias, la bondad siempre encuentra su camino. Gracias por acompañarnos hasta el final.